diligencia. Doctora, muy buenas tardes, un gusto estar en comunicación con usted. Buenas tardes, gracias a ustedes por el contacto. Muy buenas tardes, doctora, y muchísimas gracias por atendernos. Bueno, dada la complejidad, más que nada esta causa, por todo el tiempo que ha transcurrido, bueno, nos gustaría que nos comente sobre esta acusación, teniendo en cuenta que ha causado bastante conmoción y sobre todo desde la detención de vuelta del único acusado. Esto no ha dejado de que hablar porque ha sido un crimen durante más de 20 años no resuelto y bueno, ahora por fin el único acusado va a afrontar juicio oral, doctora. Sí, la verdad que es un caso bastante emblemático, ¿verdad? Y que a partir de la detención que se produjo el año pasado del único acusado en esta causa, que es Freddy, nosotros en el Ministerio Público lo que hicimos fue ir realizando nuevamente algunas diligencias, teniendo en cuenta que el tiempo desde el hecho hasta el momento en que fue detenido esta persona pasó mucho tiempo. Entonces lo que hicimos fue nuevamente constituirnos al lugar del hecho, volver a hablar con los testigos, con la mayoría de los testigos que se encuentran todavía con vida. Hicimos algunas diligencias con peritos del Ministerio Público para tener, o sea, ir corroborando o tener los elementos necesarios para probar la existencia del hecho, que obviamente existió el hecho, y en ese sentido también la responsabilidad de la persona acusada en este caso. Entonces, lo que hicimos fue realizar algunas diligencias periciales, constitución en el lugar del hecho. Nuevamente tomamos declaración a todos los intervinientes que aún se encuentran también vivos. Hubo intervinientes que ya fallecieron. Y con todo ello nosotros sostenemos desde el Ministerio Público que efectivamente esta persona acusada es la responsable de la coacción sexual y muerte de la niña Felicita. Doctora, el procesado acusado no prestó declaración indagatoria en la fiscalía ni tampoco en la audiencia preliminar, si nos puede hablar de ello. Se abstuvo, no quiso declarar. Tengo entendido que por consejo de la defensa se abstuvo a declarar las veces que se le dio oportunidad para declarar. Doctora, y en esta causa, como bien menciona, estamos hablando de más de 2 décadas que ocurrió el hecho. Es complicado este tipo de causas para el Ministerio Público, si bien usted menciona de las diligencias que tuvo que realizar al momento de la detención del procesado. ¿Qué nos puede comentar a la ciudadanía que también le escucha respecto a este tipo de causas y, bueno, también lo que representa llevar adelante esta misma causa que, bueno, digamos que todo el país estaba buscando que se diera con el principal sospechoso? Bueno, la verdad que el tiempo es bastante importante en las investigaciones. Lo que sí que tengo que destacar es que ya al momento en que se produjeron, o sea, se produjo el hecho, se realizaron muchas diligencias que sirven para sostener la participación de esta persona en el hecho. Como dije, el mayor desafío era que los testigos que declararon o los intervinientes aún se encuentren con vida y que puedan declarar en su momento en el juicio oral y público y bueno, gracias a Dios pudimos contactar nuevamente con la mayoría de los testigos que declararon en su momento. También contamos con algunas evidencias que fueron levantadas en el lugar del hecho, así como en el domicilio del acusado cuando se realizó el allanamiento en su momento. Entonces, todos los elementos que fueron colectados en ese momento y con los demás elementos que pudimos también volver a realizar entre el año pasado, cuando fue detenido el acusado. Sostenemos que vamos a poder lograr probar la participación de Freddy Antonio en la coacción sexual y muerte de Felicita.
Doctora, ¿qué se sabe de la vida de Freddy Florenciano después del crimen? Porque estuvo prófugo muchísimo tiempo y al ser justamente una causa tan impactante, tan emblemática, era una de las personas más buscadas en ese momento. ¿Se sabe dónde pudo haberse ocultado todo este tiempo? Y hay alguna información de que él se mantenía en la zona donde fue detenido, que andaba por esa zona, que se mudaba en algunos alquileres, pero mucha información no tenemos porque tampoco él brindó esa información. Quien más que va a saber efectivamente qué estaba haciendo, y no tenemos incorporado en la carpeta detalles concretos respecto a su vida después del crimen, ¿verdad? Pero la información que tenemos así de manera general es que se manejaba en esa zona. En la zona en donde en varias oportunidades se realizaron procedimientos justamente por las informaciones que se tenían, pero no se logró hasta el año pasado detenerle a esta persona. Doctora, y ahora ya también teniendo en cuenta y que tuvimos este PDS acceso a esta resolución, vemos que la defensora pública Zulma Zárate se allanó a este pedido de elevación. Entonces se podría decir que muy pronto podríamos estar presenciando el juicio oral y público, teniendo en cuenta que capaz esto no se apele. Y no creo que se apele porque al allanarse no hay motivo para apelar, teniendo en cuenta que reúne todos los requisitos establecidos en la ley, tanto la acusación como la autoapertura a juicio. Luego de hacer un análisis de la autoapertura a juicio, no hay ningún elemento que implique o que sea utilizado por la defensa para presentar algún tipo de apelación. Entonces ya yo creo que muy pronto vamos a tener la designación del tribunal que va a juzgar esta causa, y allí vamos a producir las pruebas, todas las pruebas que se han colectado durante toda la etapa, ya al inicio y posteriormente, luego de la detención, y esperamos lograr la condena efectiva en contra del acusado. Doctora, volviendo al momento en que sucedió este crimen, si nos puede narrar cómo fue el hallazgo. La niña, la menor, fue reportada como desaparecida. ¿Cuánto tiempo después se hizo el hallazgo en la zona donde ocurrieron los hechos? Bueno, el hecho ocurrió en horas de la tarde. La última, tenemos las declaraciones de las personas que vieron a la niña con el acusado en últimas horas de la tarde. Y la niña no regresó esa noche a su casa. Se le reportó como desaparecida, y al día siguiente, a la mañana temprano, pobladores del lugar donde fue encontrada la misma visualizaron a la misma sobre una piedra, en donde hoy actualmente tiene un oratorio en conmemoración a ella en el Cerro Yaguarón. Inmediatamente las autoridades de la zona concurrieron al lugar y corroboraron que efectivamente se trataba de la niña Felicita, quien estaba siendo buscada por los familiares. Entendemos. Entonces, se puede decir que el autor de este crimen ni siquiera intentó ocultar el cuerpo, doctora. Y no, la verdad le dejó. Hay que tener también en cuenta que hace 20 años atrás la zona no es como hoy podemos imaginarnos como en esa zona, ¿verdad? Es un lugar oscuro, no había iluminación. Actualmente sí ya hay iluminación en la zona donde está el oratorio de la niña, pero hace 20 años atrás había más, era una zona más boscosa, digamos, ¿verdad? Y no intentó ocultar, la dejó tirada en ese lugar y se dio la fuga. Claro, doctora, y como última consulta nada más, ¿a cuántos años se expondría una persona acusada por estos hechos? Tenemos aquí que es homicidio doloso y coacción sexual. Bueno, y tenemos que recordar que según la legislación de esa época, el marco penal de esa época, la pena máxima es de 25 años. La pena máxima de ese momento establecida en nuestra legislación era de 25 años. También tenemos previsto las medidas de seguridad
que eso se verá en su momento si es aplicable o no, ¿verdad? Pero sí, también vamos a solicitar si corresponde en el marco del juicio oral y público. Entendido, doctora. Nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo y también la predisposición para hablar de este caso que llama la atención de todo el país, teniendo en cuenta ya los hechos transcurridos en el 2004. Nosotros le deseamos que tenga un buen resto de jornada y que disfrute del partido de Paraguay. Gracias, éxitos.